Y ahora sí. Bueno, esto lo grabé una segunda vez, es que la cagamos, ahorita te explico por qué. Pero bueno, básicamente en el capítulo anterior nos quedamos en que estábamos bajo el servicio del marino, estábamos patrullando la ciudad porque pensaron que eso ayudaría, porque al parecer estaban teniendo muchos problemas con los habitantes de Skalitz, que Here I estaban am. mendigando donde no debían y mamada y media, I'm entonces pues overjoyed. no les hizo You've gracia a got a los horse? nobles. No, sir. Where would someone like me get a Y horse? espera, Good point. Unless it was a cart horse, I suppose. Well, you'll just have to trot along behind me like a good dog. ¿no se me puede But, prestar un sir, isn't there caballo? a horse I could borrow? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or, then again, you can just run alongside as befits a peasant. Good luck to you. Hijo de puta. Bien agresivo este güey. Bueno, básicamente estamos al servicio del marino, patrullando la ciudad con un guardia que nos estaba dando el tour. Y en la noche, cuando se nos ordenó dar el toque de queda y cerrar una de las tabernas, pues este güey, el capón, se estaba embriagando con unos guardias. Le dijimos que pues, se fuera a la chingada porque teníamos que cerrar y no le hizo gracia. También Henry es medio tonto, o sea, obviamente, sí, porque este güey se supone que es el legítimo dueño de Rata y sabes de esta ciudad gigantesca, nada más. Todavía no, porque es menor de edad, pero o sea, también, o sea, ¿cómo te le pones al futuro dueño de la ciudad a decirle, oye, güey, ya vi que te estás divirtiendo, pero pues a chingar a su madre, ¿no? Let's Mal. go! O Hurry sea, up, blacksmith! los dos se llevan mal, los dos se odian, básicamente, ¿no? Entonces, pues, normal que Henry le haya querido tocar las pelotas, pero pues a cambio, pues nos cagaron a los dos. Este güey por andarse peleando con campesinos y a mí por andarle partiendo la jeta a un noble. Entonces, pues sí, normal. Y esto lo tuve que grabar dos veces. Solo eran 2 minutos, porque justo también estaba empezando la misión con Hans, pero estaba Bernard ahí al lado de la arena. About that business in the ale. A ver, espérate, que nos quiere Yes, decir sir. algo este güey. Hanush was right. I should have behaved differently. More, well, gentlemanly. But that doesn't mean you were in the right. You can't throw a lord out of the tavern in his own town. You understand? Yes. I was just... What? Speak up! Don't worry, I won't bite your head off. It's just that when you said those things in the arena, sir, I was, a little upset. Ah, I just like to tease greenhorns a little. And you vexed me too. You were insolent to Captain Bernard and they rewarded you with service. Whenever I do anything reckless, even if it's for my honor, Hanush is on my back about it and I get punished. Like now. I didn't mean to threaten anyone. Well, it's all water under the bridge. Let's not spoil our hunt. O sea, ya iba, ¿no? O sea, se ha disculpado, nos ha explicado qué pedo, o sea, está bien. Se me ha olvidado completamente lo que estaba diciendo. De que le partimos la cara, de que su taberna, de la ciudad. No sé, se me fue el pedo. Pero bueno, o sea, ya mínimo se disculpó, se explicó. Let us Obviamente los talk dos of something estábamos else. ardidos, ¿no? Is this your first time hunting? This kind? Yes. I've been hunting since I could Le voy a walk. subir tantito. Blockhead, you Porque might siento learn que debería something de escucharse un useful. poco más el And if juego you don't también. cock it up entirely today, maybe I'll take you again. It's always helpful to have a minion at hand. As I said, I have hunted before, but it wasn't... Chasing bunnies with a pitchfork isn't hunting. Observe and learn. I'll do the best I can, sir. Medio clasista el Capón, ¿eh? Bueno, medio, totalmente clasista el güey pero... Pero oye, al menos es medio consciente, ¿sabes? Cae bien, cae bien. Es culero al principio, pero aquí como que ya le empiezas a agarrar cariño, ¿no? Sí, creo que estaba hablando de que fui... bueno, sigue hablando, hijo de puta. I don't know if... that is, sir, I don't know if that's a suitable topic of conversation for the hunt. We're not hunting yet. I'd like to hear about it at last from someone who was actually there. The Cumans attacked Skalitz and, well, anyone who didn't flee. That's what they all say. I want details. Is it really necessary, sir? Arguing with the nobility again, eh? Creo que se ha cortado el diálogo. Sí, no debería separarme de este güey. Es que eso es justamente lo que estaba diciendo. Porque Bernard estaba ahí al lado de la arena. Tenía como el simbolito de una misión secundaria para nosotros. Me he parado a hablar con él y nos ha fallado la misión. Porque no hemos seguido a Capón. Entonces, pues...
Qué bueno que ahorita no la falló, nada más porque me detuve a agarrar flores, pero se cortó el diálogo, entonces pues sí, no debería de arriesgarla otra vez. Porque no veas tú que, o sea, sí, nada más son 5 minutos, pero oye, o sea, son 5 minutos que ya repetí una vez y de nuevo, o sea, no, en medida de lo posible vamos a no hacerlo. Pues no sé, pues este güey básicamente anda preguntando de Skalitz, quiere que le contemos qué fue lo que pasó, de que, porque tiene sus rumores en la cabeza de que los cumanos, que son unos bárbaros, que usan magia negra y todo eso, o sea, pues el miedo está como muy difundido en esa época, ¿no? Obviamente pues a lo desconocido y la gente dejaba pasar todo tipo de rumores porque eran extranjeros que llevaban armaduras extrañas y decían de que pues los protegían la magia negra, que no podían morir y no sé qué tontería y media. Pero pues todo esto básicamente a causa del miedo. Lo malo es que ahorita ya no llevamos diálogo con Capón. Ya la cagué, está bugueado, se bugueó otra vez. Es que también es lo malo, ¿eh? O sea, tantito que haces mal, tantito que haces diferente de lo que el juego debería de esperarse. Y vale caca, ¿eh? O sea, mínimo ahorita solo es el diálogo, pero bueno, desafortunado. Newhoff. Llegamos a Newhoff. No sé si deberíamos de caminar tanto o si ya se bugueó esto, porque en algún punto, según yo, empieza un viaje rápido para que precisamente no tengamos que caminar hasta el campamento al que vamos. Pero ahorita siento que ya es tardó. No sé si sea porque se bugueó o porque todavía falta. Tirarte riendas. Madre, yo creo que ya se bugueó, ¿eh? Nos va a hacer caminar hasta allá. ¿O no? Esto es muy incómodo, bro. Heel. ¿Y el viaje rápido a qué horas? No, hombre, bugueadísimo este pedo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Una rueda? Sí. Ah, pues qué divertido ir aquí caminando en silencio siguiendo a un pinche caballo maloliente. Mames. Ah, me atropelló este güey. Esto me recuerda de Witcher.
Accidente, dice eso de accidente no tiene nada, bro. No, eso está bugueado, Yo creo que esto definitivamente está bugueado. Otro accidente. ¿Por qué venimos a cazar por aquí, bro? Si aquí se ve que aquí asaltan. O sea, gente colgada, 20 carromatos ahí destruidos. O sea, ¿para qué no traes para acá? O sea, y sobre todo tú, güey, a ti te van a secuestrar. Nada, sí. Definitivamente se bugueó. O sea, el viaje rápido ya debería de haber pasado hace media hora. Estamos llegando caminando hacia el campamento que tenemos que buscar. Qué horror. O no me acuerdo si tenemos que llegar caminando igual. Casi seguro que no, la verdad. Pues 10 perros minutos de caminata, nombre reinteractivo. Esto sí lo voy a tener que cortar. Espero que haya herramienta de edición en YouTube porque no tengo. No manches, no sé. Hijo de puta, nos hizo caminar hasta el puto campamento. Qué asco. Pinche juego, de repente tiene cada aguja. Ya, ¿no? Ya llegamos por fin. Madre mía, qué asco. No, bueno, We'll make camp here. Acamparemos aquí. Ok. Arco de fresno. Este sí lo podemos usar. De una vez lo voy a agarrar. ¿Qué más? La flecha de caza. Y ya. To me. Bring me wine and bacon from the saddlebag. Vino y pancita de la alforja. Coming up, sir. At long last. So, are you enjoying being on the hunt? I am, although we haven't actually hunted anything yet. That doesn't matter. Hunting is a diversion. The main thing is to get out of Rattay for a while. Listening to Hanush's lectures all day long would drive anyone mad. ¿Qué de vuestros padres? How come Hanush looks after you anyway? For a start, Mira, he ganamos doesn't reputación con look él si le after me. preguntamos, I'm not an infant blacksmith's boy. Hanush is just managing my property until I'm an adult. When will that happen? What are you implying? Nothing. I didn't mean it like that. I meant that you seem quite adult to me already, sir. Well, it's hard to say. Before he died, my father appointed a council of nobles to decide the matter. Only they can't be bothered travelling halfway across the country just to assess the claim of some stripling. Under normal circumstances, it wouldn't be necessary. The king would decide on my adulthood. Only... The king is gone. just so. F. If I may ask, sir, what does a lord like you do all day?
When I was little, I was awfully bored, I can tell you. There was always some courtier or teacher dogging my footsteps. Now I spend most of my time trying to learn from Sir Hanush. Governing is no joke, at least most of the time. Only last week I had to listen to complaints from my subjects. But that could be interesting too, couldn't it? My lord, this yokel here empties his piss pot in my yard. And sir, that old hag put a spell on my cow. And sir, my old woman is fucking half the village. Like a flock of sheep, bleating all the time. Even study is more interesting. Sí, la gente tiene que castrar solamente. ¿Qué vamos a cazar? What are we going to hunt? Humans. What? What? Humans? But You should see your face. I got you there. We'll see what we can get. But I'd like to bag a boar. One, at least. And a few hares too, eh? But what about you? Before I couldn't get a word out of you, now your tongue's loosened. So, tell me about Skalitz. I heard Sigismund had 100 banners there. No quiero hablar de eso. Claro que sí. I don't know, sir. I didn't have time to count them. Escapé de milagro. No podíais hacer nada. Both of my parents were killed in Skalitz, right in front of my eyes. The Cumans slaughtered my friends and neighbours, and it was a miracle I got away. I don't know what else I can add. I'm sorry about that. But tell me, I heard in the tavern... What, that Sigismund flew down on a dragon? That the Cumans have horns and hooves? I'm sorry, my lord, but for me, Skalitz isn't a tale of adventure to share over a tankard of ale. All right. I understand. Well, never mind. It's time to set off. Say a prayer to St. Hubert for us, won't you? St. Hubert? San Huberto. The patron saint of hunters, of course. Let's go! What are you waiting for? Your lord requires you for the hunt. Pues estoy aquí, ¿de qué hablas? Really? Such a renowned hunter needs help? You wouldn't dare mock your betters now, would you? Heaven forbid, your lordship. If that's the way you want it, peasant, we'll meet back here at noon. Whoever has the most hares wins. Oh, and if you don't have anything to shoot with, there's a crate in the camp with some old hunting equipment. You can help yourself. After all, there's no sport in trouncing some wretch who hasn't a chance in hell. Sin duda, mi señor. Quizá me he precipitado. Nah, ¿qué? By all means, Sir Hans. Ha! You'll soon be laughing on the other side of your grubby face. And now turn your back for a while. I know a few tried and tested spots in these woods, and I don't want you stealing them. Combatir con Sir Hans en la casa de liebres. Claro. Pues va a estar fácil ganar porque ya lo bugueamos ahí. Ah, no, ya está avanzando, ok. A ver, nos equipamos el arco, las flechas, la espada y vamos a ver qué nos encontramos por ahí. Esto va a estar muy fácil porque con el perro ya podemos cazar, o sea... Regalado va a estar esto. Mira, nada más le decimos aquí al perrito que venga. Vale. Póngase a cazar, bro. Y ya, y míralo, aquí ya hay cosillas, ¿eh? Ahí hay, el perro va por ellos, fácil. Lo malo, que van a pesar un huevo y nos vamos a llenar muy rápido de liebres, pero bueno, ya ni modo. Ahora ya hay otra. Vamos a dejar que el perro case. Mira, aquí hay varias. No le demos. Es que las... Toma. Es que es medio complicado acostumbrarse al arco de principio, porque como las flechas van a donde se le da la gana. ¿Dónde está el perro? La caza es una estupenda fuente de comida, pero si el cazador quiere un trofeo de las asaduras, tiene que aprender la ventaja apropiada, ok. Sí, claro, o sea,
Si queremos quitarle las pieles, los colmillos a los animales que las tengan y así, necesitamos subirnos cacería y agarrar esas ventajas que nos permite hacerlo. Y pues a seguir buscando. Tampoco me voy a pegar aquí todo el día, ¿eh? O sea, bueno, ya que son las 12 y tenemos una hora, pero tampoco me voy a pasar aquí una hora. Creo que con esto que agarramos ya le ganamos a este güey. Y ya, cuando no esté grabando, pues me pondré a cazar para subirme el nivel, pero ahorita no me va a quitar el sueño, ¿eh? Porque qué hueva pasarme aquí media hora. O sea, a mí no me molesta, ¿eh? Pero qué hueva para el video, güey. O sea, o sea. El tema es que ya no veo conejos. Mira, vamos a llevar tantos conejos como podamos cargar, ¿no? Que todavía tenemos bastante espacio. De hecho, tenemos bastante espacio. Ah, pues mira, igual si me pongo a cazar, ¿eh? Nada más para subirlos de una vez. Vamos para acá. Es que no están saliendo conejos. Ahí hay uno. Mandamos al perro. Es que también subimos el nivel del perro, nos viene bien que vaya ahí entrenando el güey. Y hay otro, este sí lo mato yo. Toma. Mira, y también subimos arquería, lo cual nos viene de perlas, ¿eh? Estoy un poco decepcionado por el hecho de que no hayan habilidades para el arco. O sea, puedes subir arquería, pero no es como con la espada de que pegas más o cosillas así, o sea. Combatir con los Hans en la casa de libres. Volver al campamento. Ah, pues mira, ya nos pide que regresemos. Igual el perro ya se cansó de cazar. Pues sí, que no hay ventajas de la arquería, o sea, solo subes de nivel y ya, y pues supongo que sí se hace un poco más fácil, pero la verdad es que tampoco estoy seguro. No sé si mejore el arco, digo, no sé si nada más mejore la habilidad por el arco que llevas o porque subes de nivel. La verdad es que yo se lo atribuyo más al arco, pero quién sabe. Está raro. Vámonos. De regreso. Facilito, bro. Easy peasy. Ir al campamento, volver al campamento. Ya que estamos aquí me voy a llevar todo esto. Esperar a Capon. Esperar a Sir Hans. Vamos a darle de comer al perro mientras. Y mientras dormimos. Dormimos, guardamos, recuperamos esta energía y pues ya está, ¿no? Dijo mediodía, entonces tampoco me voy a esperar hasta la 1 para no fallarla, pero sí, míralo, ahí está. Buenas, caballero. ¿Está libre ahí? Lol. Me la ganó. Pues mira, por si no habíamos ganado por muchísimo, pues ahora sí. Look, show me. Not bad though. Quite good actually. For a common blacksmith boy. Shouldn't there be some reward for the victor? Jesus, the insolence. A serf asking his lord for coin. But never let it be said I'm a pinch purse. Very well then. Your serf humbly thanks you, my lord. And now come along. Let's go and hunt some real game.
Facilito. Vamos a cocinar la libre esta. Henry, ¿Esto robado? mount ¿Por up qué and let's go robado? hunting. Ah, porque ya no... Ah, se supone que cazar es ilegal. O sea, a no ser que seas el cazador de algún pueblo o algo así, cazar es ilegal. Entonces, supongo que me contó eso como ilegal porque... Porque ya se había acabado la misión, ¿sabes? Ya no tenía como el permiso. Y ya, creo que si cocinamos la comida dura más. No estoy seguro tampoco, pero creo que sí. Y eso luego lo podemos vender y se hace bastante dinerillo, ¿eh? No me atropelles, cabrón, que ve cómo tengo la vida ya. Le meto un flechazo en la espalda. Nos quedamos en caballo, chingue su madre. ¿Te imaginas? Vic? Ay, ay, el perro siempre cazando, para que siga subiendo de nivel solito. La... Ahora ya no nos hace caminar otra vez 3 putas ciudades, ¿eh? Ah, ha dejado el conejo. Bueno, no importa. Muy bien. There'll be ball somewhere nearby. So, just like last time, slow and quiet, whatever you do. Understand? Or watch out for them from the top of that mound there. What in God's name is he up to? You want to take him down with an arrow? Certainly. Why wouldn't I? You won't kill him like that. Boar is hunted with spears. Is that so? So now all of a sudden you're a master huntsman, are you? Watch and learn. Did you see that? Damn, I'm good. Oh, gracias por el follow, el Epox. So, next time you try to tell me I can't kill a boar with an arrow... Fuck! After him! Fetch! Mount up, Henry, and chase down that swine! Montad dice y se va el solo, ¿eh? O sea, haber tenido un ataque de esquizofrenia y haber pensado que teníamos un caballo nosotros o algo, pero... Toma. Toma. Es que ya le picas el truco después de... Le picas, le agarras el truco después de un par de gameplays, ¿eh? Que igual ahorita
bastante difícil de principio, la verdad. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Buscar a Keipo, ¿no? Que se fue corriendo por ahí el malandrín. Buscar a Han. Según yo está por acá. Entonces vamos a ir cazando lo que nos encontremos, pero voy a ir directo para allá porque no voy a peinar el bosque si ya medio sé dónde está, ¿sabes? O sea, nada más es perder el tiempo. Visualmente sigue siendo muy bonito. Lástima que mi compu no aguante el ultra, pero bueno. Creo que sí lo aguanta, pero no mientras grabo y mientras hago stream, entonces... Ni modo. Trabajamos con lo que tenemos. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde está este güey? Sí, míralo, ahí está. Un campamento. El buen capón. Voy a cambiar las flechas porque creo que traigo... Si estas hacen más daño. No. ¿Cuál es el punto de que estén mejoradas si el daño es el mismo? No entiendo. Vaya, vaya tontería. A ver. Hey, you! You sodomite! What's it like to be fucked by a horse, eh? Toma. Toma, hijo de puta. ¡Ay, cabrón! Espérate, espérate, espérate. Era broma, era broma. Que no era broma, que era en serio. Jiji. Ahí viene el otro güey, a ver, espérate. Que le meta un flechazo en toda la... Sí, sí, sí. A ver, vamos a ver quién es mejor con el arco, bro. Toma. Ay. Your mother shut you out, and your sisters have Tal bigger vez sea él, cocks than you. Con la tontería. Toma. No mames, qué malo soy. No puede ser. Ok, ¿sabes qué? Hey, you! Plan B. Sodomite! What's it like to be fucked by a horse, eh? Ven acá, hijo. Listo, ya. Nos dejamos de tonterías, ¿no? Algo con mano. Esto me lo quedo. Todo lo que valga dinerito nos lo vamos a quedar. Guantes de cuero, el casco porque es mejor que lo que traemos, vendajes, groschen. La flecha hiriente también me la llevo porque es mejor que la que traemos. ¿Y dónde estaba el otro güey que también matamos? Híjole, ya lo perdí. No, aquí está. Uf. A ver, cofia de malla, guantes de cuero, la cofia esta. El casco... El casco me da un poco igual, la verdad, a ver. Bueno, es mejor, pero... Pues es mejor, pero es que es tan ridículo. Me lo voy a llevar nomás porque vale, pero oye. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto está en mejor estado. Esto no. Esto. ¿Y qué onda? Las armas también, ¿no? Espada de casa de caballero. Sí, sí, espérate, ahorita te desamarro, bro. Espérate, estoy buscando cosillas. Tranqui, tranqui, ya estamos aquí. Cofre vacío, excelente, justo lo que me hacía falta. Ajá, esto sí. Nice, ok. A ver, bro, ¿qué te pasó? Te han hecho cake, ¿no? Ahora sí, necesito que me heredes unas tierritas, ¿no? Te salvé el culo. Yo digo, o sea, es lo justo. Henry! I'll have a bronze bust made of you, my friend. But where have you been till now?
Oh, you know, I was picking berries, had a drink of wine, took a little nap. You lunatic! They almost had me roasting on a spit. I'd say it looked more like they were about to take your maidenhood. Now look here, dung grubber. Is that any way to speak to a nobleman? Mi señor, os pido disculpas. Nah, que ahora no parecéis demasiado noble. A Pelmazo. nobleman with crushed balls, friend. Now you're playing with fire, boy. I could have you in the pillory for that. And then with my own two hands, I'd crush your balls. That wound doesn't look good, Sir Hans. You're right. Those cumin swine roughed me up a bit. And my damned horse is bolted. You'll have to get me home somehow. The sooner we get out of here, the better. Who knows how many bandits are creeping around here. Let's go then. I've had quite enough excitement already. Facilito. Pues sí, ya me urge usar un nuevo arco, porque este que traemos es una puta mierda. Las flechas se van para donde se les da la gana. Objetivo no completado. Ah, ok. Ah, me he espantado, dije objetivo no completado. ¿Qué? Pues, ¿qué hicimos? Pero es lo del DLC del torneo que no vamos a hacer ahorita, o sea. Nos podríamos inscribir, sí, pero es que no podemos ganar. O sea, ahorita no sabemos pelear, nos van a hacer cagada y nada más vamos a perder dinero y vamos a fallar misiones. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Buen capón, no, hombre, y luego cargando un güey medio muerto desde el campamento hasta la ciudad otra vez. Si no estaba hecho mierda mientras estaba en el campamento, de camino seguramente habrá empeorado un chingo. F. How is it possible, Ratsey? Those bastards make so bold no more than a mile from the castle. We'll have to send out more patrols. That won't do us any good, Hanush. Even if we had 10 times the men, we couldn't beat through every thicket in the fiefdom. You sent for me, sir? Come in. I don't know how to thank you, Henry. If it wasn't for you, Hans would be dead. And to think I sent you out with him as a punishment. I was only doing my duty, sir. Don't be so modest, young Henry. You showed not only courage, but loyalty to your liege. That's why I'm taking you into my personal service. Sir, thank you, sir. Well, let's celebrate your promotion and Sir Hans's recovery. Well, don't just stand there, lad. Pour us a drink. I'm sorry to interrupt, sir, but I've urgent tidings. What now? A stable boy came from Neuhof. He says brigands raided the stud farm this morning. There's many dead or maimed. Kurva! Tell us exactly what happened. I'm not sure. The boy was so shook up he could barely speak. He said the bandits murdered for the joy of it. I'm sorry, sir. Your vassal Smill is dead. Who did this? Who were they? We don't know, sir. The stable boy just kept babbling about some huge fellow in black armor who led the attack. Take as many men as you need, and don't stop until you've found those bastards. And bring me their heads! Yes, sir. My men at your disposal too, Hanush. Thank you, friend. Sir, let me ride with them. He's full of piss and vinegar, isn't he? Their leader, he must be the one who attacked me at Skalitz. There can't be two men in the whole kingdom who look like that. You think he might still have my sword? No doubt you could use another swordsman, Captain. As you command, A my este güey lord. no le caemos How soon bien, can you leave, Bernard? A Bernard. As soon as the men are ready, sir. Good. Wait in the courtyard for Henry. Y con justa razón. And give him a horse. His own mount? His reward for saving Sir Hans. He'll need it. Thank you, sir. Thank you.
Well, go! I want these culprits in the hands of the executioner as soon as possible. Ah, huevo, won't let you tenemos down, sir. caballito, papá. Que yo creo que en cuanto tengamos suficiente dinero, lo primero que voy a hacer va a ser cambiarlo, pero... Pero hombre, de momento ya tenemos caballo, lo cual viene de huevos. Que ir corriendo de un lado a otro te tardas 1000 años. ¿Ya le puedo pasar cosas al caballo? No. We don't know much about what happened, just what that Neuhoff stable boy told us. Get your arses mounted up and let's ride out, on the double. Maybe we'll catch up with that rabble. Ok. Can we go? Are you ready? I'm ready, Captain. Good. Then follow me, keep quiet, and do exactly as you're told. I don't know what Sir Radzig sees in you, and I don't care. If you're to ride with my men, I expect you to listen. No soy el lacayo de nadie. Yes, sir. Against all better judgment, they've decided to give you your own horse. The dappled gray beside my stallion is yours. Make sure you take good care of him. Now, mount up and ride behind us. Nice. Tenemos caballito a huevo. Es este, ¿no? Guijarro. Sí, míralo. Vámonos. Y ya puedo pasarle cosas al caballo, ¿no? Sí. Porque no quiero regresar hasta la... Bueno, más bien no quiero y no puedo regresar ahorita a la casa, ¿no? Porque está bien lejos y ahorita si nos separamos de esos güeyes le fallamos la misión, entonces pues no. Este me lo voy a equipar porque es el único arco que podemos usar. Esto el caballo, esto el caballo. Lo pesado del caballo, porque no hay caso que estemos cargando armadura y cosas que vamos a vender porque nada más nos ocupan espacio en el inventario y no podemos cargar cosillas que nos interesan, ¿sabes? Entonces pues sí. Estas flechas también se van en el caballo. Me voy a dejar estas, las que hacen más daño. Y creo que ya. Vámonos. Es que sí, o sea, ahorita si me separo de estos güeyes y me voy a guardar cosas o a vender cosillas o así, All right, men. Saddle up. No dawdling. me falla la misión. Last one there won't find me a happy man. Bueno, me falla la misión de seguirlos, ¿sabes? O sea, porque te dice de que fallaste en seguir a Robert y que ahora lo encuentres en Newhoff. Y llegas a Newhoff y luego este güey te caga. ¿De dónde chingados estabas, pinche pendejo? Y pues tiene razón, güey, o sea. Vamos a hacer las cosas como se supone que las tenemos que hacer, ¿sabes? Para que no nos perdamos misiones y así. Porque eso también es otra cosa que es un poco desesperante. El juego de repente te recompensa quitándote misiones. Y suena contradictivo, pero oye, ya me ha pasado. Y ya después conforme, no voy a spoiler ahorita, no voy a dar ejemplos, pero después ya voy a decir como de esto, si lo haces de esta manera, pues te cancela esta misión. O esto si no lo haces ahorita, pues pasa esto y es incómodo porque realmente a veces no tienes como una pista. O sea, no hay nada que te diga como de si no haces esta misión en cierto límite de tiempo, ya no la puedes hacer después. O te falla, o matan a este güey, o te roban esto, o vete a saber, ¿no? O sea, que muchas misiones no te avisan, solo de repente te falló la misión porque la cagaste en algo. Entonces podemos hacer las cosas bien. Bueno, eso es parte de, ¿no? O sea, cabalgar aquí nuestra primera misión con este güey, los otros soldados atrás. Es parte de... Pero bueno, lo bueno es que ahorita ya tenemos caballito, entonces ya podríamos empezar a cargar más cosillas, para irlas a vender, porque tenemos que hacernos de dinerito lo antes posible. No es que urja, ¿no? Pero oye, ya con dinerito compramos cosillas, armas, armaduras, cosas que nos sirvan más en vez de la mierda que tenemos ahorita que no la podemos ni lavar. Vamos a la casa de baños a bañarnos porque nos quita carisma andar todos puercos. Bueno, tampoco exageres, ¿no? O sea, sí veo el humo, pero veo que también solo es una casa, bro. O sea, no es que todo Newhoff esté en llamas, no digas mamadas. ¿Puedo pedirle al perro que ataque a ese güey en caballo? No creo que eso sea muy útil.
Aquí ya hay un cadáver, ¿no? Sí, un caballo. F. Siguen a los hombres hasta Newhoff. Where's your master? In the paddock. Crucifix. What kind of beast could do this? By the blood of the martyrs. What happened here? Why? Someone came at night and hamstrung every one of them. Nos desjarretaron. The horses, screaming, must have woke poor Radek, the stable boy. And when he tried to stop them... And then my husband, when my husband tried to help them, they killed him too. And when they were done, they put a torch to the stables. My sincere condolences, ma'am. I swear we'll hunt those monsters down and make them pay for this. The horses were still alive when I came. We had to finish them off. All of them. The pain in their eyes. They couldn't understand how anyone could do this to them. Did they steal anything? Any horses? Nothing. They wanted blood, not coin. No dineros. Dineros. Did your husband quarrel lately? Was there anyone who might want revenge? He argued over the price of a saddle, maybe, but nothing that could drive a man to this. These are dark days when there's more kindness in horses than in men. Did you see anything? How many were there? Or what did they look like? We saw no one. Has anyone tried to follow the trail? No. We were fighting the blaze until now, and even if we weren't, what chance would any of us have against someone who could do this? A pox on it. Mount up and quarter the area. We have to find out where they went. Look for tracks and ask the folk if they saw anyone. Fuck! Someone must have at least caught sight of them. Yes, sir. What about me, Captain? What the hell use are you? You stay here. Please, let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Well, if you must. Just don't get in anyone's way, don't go too far, and come back here when you're done. Bernard nos crea un inútil, ¿eh? Y tiene razón, o sea, pues somos unos campesinos. Que hasta el día de ayer no sabían ni usar una espada. Pero oye, o sea, salvamos a Capo, ¿no? O sea, un poquito de They crédito. really did slaughter them. Why would anyone do that? They really did slaughter them. They really did slaughter them. A ver, señora. Smell. The stud farm owner. I saw him in Skalitz a few times. Ask. I can come back later if you... No.
I saw you came with the soldiers, and the sooner you know everything, the sooner you'll catch those savages. I'm sorry to trouble you, ma'am, but could you tell me about the raid? The noise woke us up, me and Smill. We thought the horses were restless, or maybe some drunk had staggered here from the inn. ¿Suele pasar? Go on. My husband went out to see what was going on. Then I just heard loud voices and screaming. It's so stupid. It didn't even occur to me at first that something could have happened to Smill. I didn't find out until the morning. Okay, ¿qué voces Did you escuchaste? recognize any of the voices you heard? No, but they spoke Czech, cursing like demons, even at each other. At each other? They quarreled? Yes. Something must have happened. Se pelearon entre ellos. And where did you hear this noise? Everywhere. It was chaos. I don't even know how many of them there were. I mean at the very start. Do you remember where you heard the noise come from then? I don't know. I just don't know. Ok. He interrogado a Sora. ¿Había un tipo grande vestido de negro? Did you get a look at them? There's one man, huge and dressed all in black. Did you see him? No, I didn't. Who should I question about the raid? Did anyone here see anything? Jacob, the old stable boy. He even fought with them. Ginger was sleeping in the stable. He might have seen something. From what I've heard, Mark was the first one to wake. It might be a good idea to talk to him. Mark. I don't know of anyone else. Ok. God bless. What are you loitering here for? You have a job to do. Ruda. Este güey porque tiene nombre propio. Jacob. Another Jacob. useless soldier coming to ask questions. Uy, perdón. You should have fucking been here last night. No soy un soldado, mostradme vuestro brazo. I'm not a soldier. I'm one of the survivors. From Skalitz. I see, lad. Well then, what do you need to know? Eso de mostrarme vuestro brazo nos pedía un chequeo de What habilidad. in the world happened here? De una cosilla que nos podemos subir, creo que en vitalidad o en At night, mi a nivel little principal. before dawn. Pero es de que podemos curar heridas o algo así. Pero como How no did nos you hemos come subido by that nada de wound? eso, pues nos iba a fallar. I heard someone Y si nos talking, falla, so I perdemos went to look reputación. Entonces por eso outside. me lo intenté. Then I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards. Caught one by the cloak and started beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah. But he cut me pretty good, the fucker. Lucky for me, the others started to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak. Te ves un cabrón, ¿eh? Se agarró a putas You've ese got güey no armado. idea why they did it. Something must have gone wrong for them. They ran off without taking anything. Ah, había un tipo grande. There's one man in particular. Huge. Dressed all in black. Voice loud enough to crack stone. Did you see him? Who the fuck do you think half killed me? So he really was here. Bastard. Estuvo aquí el güey que nos quitó la espada, ¿eh? Can you help me? How? You know the area. How can I figure out which way they went? They left in a hurry. You could see if there's a fence knocked down, or a gate. Ok. ¿Quién quería que interrogáramos? La señora Mark, ¿no? O algo así, a ver. Ok, por acá ya no. La tenemos que investigar por aquí. How could anyone be so cruel? Aquí no hay nada. Por aquí. Uy, este cofre aquí. Este cofrecito aquí, descuidado, solo. Pura basura. Otro cofre. Sí, es que claro, o sea, a lo mejor no se dieron cuenta y alguien sí que se metió a robar, porque ve cómo desaparecieron cosas.
Los Groshen también se llevaron. No, terrible, esta gente. Poner estas que están limpias, esto fuera. Esto fuera, esto me lo pongo. También me lo pongo. Y ahí vamos, ¿no? Es que lo malo es que, o sea, vamos medio equipados. Pero ya nos está pesando todo, ¿eh? Ve, o sea, nada más tenemos menos de 10 kilos adicionales para llevar cosas. Lo bueno que tenemos el caballo, pero... Pero es que ya nos urge subirnos fuerza, ¿eh? Porque no cargamos 3 tortillas. How could anyone be so cruel? Voy a hablar con estos pies. Lugareño... Lugareño, nada. Poor wretch. He must have crawled here. If it was the horses they were after, there'll be even more of them by the main stables. Aquí otro cofre, jeje. Pues comprar. Una ganzúa. No. Hombre, si está al aire libre no es robar, ¿no? Es solo como tomar lo que me encontré en la calle. Nos lavamos porque vamos bien puercos. Y ahora tenemos aquí dos objetivos. Tenemos que hablar con Mark. ¿Dónde está ese güey? Mark, a ver. Are you well? Leave me alone. Go away. Sí que es difícil. Yo me encargaré de esos perros. Tenemos más de esto, entonces voy a utilizar esto. Look, I know that it's difficult, but I only need you to answer a few questions. I'm here because Sir Radzig sent me. Sir Radzig? Yes. What do you need to know? ¿Qué ha ocurrido? What actually happened here? They killed the animals and... Why did they kill them? ¿Probaron algo? ¿Cómo empezó? Think carefully now. How did it all start? We heard the animals, their shrieks, then Smill. He shouted, and they murdered him. Los animales murieron primero. You're certain it was the animals first, and then Smill? Not the other way round? I'm certain. I'd never heard a sound like that before. Now I'll never forget it. ¿Robaron? Did they take anything? No. What happened after that? We ran outside and it was chaos. Animals were dying, the stables were burning, and those demons everywhere. Las cuadras estaban en The llamas desde el stables were already principio. burning. Didn't that happen after they fled? No. It was to set the blaze when they arrived. You said they were demons. No, just vermin. Worthless human vermin. How many of them were there? Not many. Y no eran humanos. There were just a few that came after us, but more round the back. I heard them yelling at each other. ¿Por qué gritaban? So they were yelling because of all the noise? No, something happened. They quarrelled. In the back? Where? Towards the woods. To the north. They were trying to get away. Ok, tenemos una pista. Que se iban al norte. Where? Where did they run to? To the north. Into the woods. So some of them were running away and the others were fighting? Aye. For a time. Then more of us came out and we fought back, so the other... Ok. Thanks. That's all I needed to ask. May the Lord watch over you. How could anyone be so cruel? See what they did here? Why do they have to kill you? Porchete, lugareño, lugareña. No puedo hablar con nadie más. O sea, bueno, ya tenemos una pista, o sea, ya tenemos una dirección en general, pero... What? Panocha. Who's there? Easy. I just came to ask, I don't know anything. Uy, perdón. ¿Os han herido? are you hurt? No, nothing. Not a scratch.
¿Qué pasó What aquí? really happened here? I don't know. Someone attacked. I don't know who. He interrogado a Panocha. No, pues You vaya didn't happen to hear interrogación, where they ¿eh? came from? No! I didn't see a thing. Este güey es sospechoso, ¿eh? Sospechoso. What the? Tú sabes algo, ¿verdad, cabrón? Muérdele un huevo, chucho. Me gustaría forzar esto, pero este güey nos ve, entonces... Tal vez después. Igual de todos modos hay pura mierda ahí, entonces... explorar la zona... Explorar la zona al norte de la granja. A ver, vamos para allá. Según que podíamos buscar como por una puerta que hayan derribado, ¿no? O algo así. Ha de ser esta. Sí, míralo, por aquí han de haber salido corriendo. Aha! This wasn't done by animals. They must have gone into the woods this way. Mira, subimos cacería por eso. Por rastrear. Y aquí tengo niveles que no me he subido, sí es cierto, porque quería hacerlo mientras grababa. Se pueden extraer colmillos, se pueden extraer cornamentas. Pues colmillos, ¿no? Porque voy a cazar más jabalís que nada. Entonces, fuerza cerradura. Cuando está borracho, 30% más sencillo. Agarre hábil. Esto me gusta. El agarre hábil. Para abrirlas más rápido. Sí. Y luego nos ponemos la de la suerte del borracho para que podamos subir otras... abrir otras cerraduras más difíciles. Y robar bolsillos. Camarada, cuanto menor sea la diferencia de carisma, no. Control de multitudes, salida fácil. Esto sí lo necesito porque el movimiento del cursor es lentísimo, ¿eh? No tenemos mucho tiempo para robar y de por sí. Ok, tenemos que rastrear, yo creo que la sangre, ¿no? Pues sigamos el caminito. Mira, aquí hay sangre. Ok. Sangre aquí también. They went deeper and deeper, for sure. Unos guardo, por aquí hay gente. Voces, voces, voces. Espérate, espérate, espérate. No. I'm not going anywhere. That bastard really got me good. Buenas, caballeros. What have we got here? Que me ataca, hijo de puta. Entertainment. Great. Take that. Toma, 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 toma. You call that? No. Toma, hijo de puta. Cáliz, esto para mí, poción, groschen, flecha. Nice. Y su arma, no me la... ¿Qué traerá? A ver, espada de burgués. A ver, ¿será mejor que la nuestra? Probablemente sí, ¿no? Sí, pero no la podemos usar. Pues mira, esto se va al caballo. Cuando sumamos fuerza, nos la equipamos. Pero ¿dónde estaba este güey? Aquí, ¿no? Sí. Buenas, caballero. ¿Cómo está usted? I'm fucking dying here. Nobody can match me with iron in their hands, and some damn peasant kills me. Dagger covered in horse shit. LOL. Y se desmaya. Limpia casco sangriento. Well, it's a hooppick. Someone in Neuhof must know more about it. La flecha me la llevo. Ok. Encontrar al propietario de limpiacascos. Vamos a ver. Que de hecho tenemos caballo, ¿eh? No sé por qué estoy caminando hacia los lugares.
hacia allá. Virus, voy a cortar el video aquí.